Ahora sí, ¿no? Lo estoy grabando. Gracias por hacerme recuerdo. Bien, muchas gracias. Entonces, lo que haría es lo siguiente. No sé, esta es mi percepción, ¿no? Estableciendo prácticamente, bueno, en este caso, eh, acá, donde en vez de pedir nombre, vamos a pedir el mismo, ¿no? El mismo que estoy usando, este, ¿no? Entonces, voy a pedir una cadena, voy a decir, ¿ya? Esa cadena va a establecerse prácticamente. Entonces acá le voy a decir ahorita, pero bueno, estoy viendo cómo hacer el proceso. Tendría que decir números, ¿ya? El número que tiene que introducir. Pero bueno, en este caso quiero que haga en cadena. Ya, en cadena. ¿Ya? Ahora, este va a ser el contador de dígitos. En este caso, el que va a ir a hacer conteo, pero de dígitos que establezcan en ya no como en el caso anterior de números, sino va a ser prácticamente si encuentra un alfanumérico que empiece a contar. Entonces, aquí voy a decir cadena. Ya, entonces, bueno, la pregunta que yo ya no haría que si es dígito. Entonces, aquí tendría que decir si es alfanumérico. Entonces, para eso utilizaría esto, ¿no? Entonces, si es alfa, de cada, en este caso de la cadena que vamos a introducir. ¿Ya? Si es alfanumérico, pues en este caso, que nos muestre ahí si encuentra alfanumérico. Entonces, ¿no? Si es sí, que haga el conteo. Entonces, y si no, en este caso, hasta que yo introduzca un número, ¿no? Hasta que yo genere prácticamente el número. Entonces, vengo acá y bueno, en este caso va a ser control. Y aquí establecemos prácticamente y voy número. Bueno, y en este caso ahí vamos a establecer la cadena. ¿Ya? A ver, vamos a hacer la prueba estableciendo una cadena aquí. Vamos a ver si tenemos una división. Vamos a ver si está bien. Nos va a pedir aquí salto de línea. Número. Entonces va a ser diferente al primer número. A ver cómo lo vamos estableciendo ahí. Esto se está repitiendo obviamente arriba, ¿no? Entonces contador 1, voy a decir acá. Ahí. O si no, pues empezamos directamente, ¿no? Podemos empezar el C, como ya tenemos establecido arriba declarado, entonces aquí ya no lo declaramos, sino que inicializamos directamente los contadores en 0, desde 0, ¿qué más? Nada más. Porque aquí hemos declarado ese contador. Estamos otra vez empezando en 0, y aquí vamos a ver cómo va. Entonces, número, digamos, en este caso. Bueno, en este caso no, en el de arriba no está tocando prácticamente el otro, ¿ya? Aquí, bueno, un número. Ahora sí, ese es nuestro tercer algoritmo. Y como alguien me dice, ¿qué pasa si introducimos J y un número así? A ver, veamos si es que nos controla. Encuentra J número, me dice, ¿no? Estableciendo ahí. Y bueno, creo que ahí me falta un elemento. Entonces, a ver qué pasa. Y termino en Y. Ahí habría que empezar un valor
la variable tal vez, ahí no está empezando en 0. A ver, vamos a ver, me pide otra vez, vamos a ver si el contador, sí, el contador, ahí me muestra, sí, está empezando en 0 otra vez. Retorna la cadena y bueno, yo creo que sí, cuando retorna y otra vez en 0, aquí vamos, debe seguir en el contador, se incrementa, ¿no? Para la próxima cadena. Está bien en 0, 1, 2, 3. A ver, voy a ver. En la prueba, en este caso, bueno, voy a hacer normal. El nombre, ya, número, pero aquí está saliendo con sí, esto creo que está. Aquí tengo esto, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver todas las posibilidades, ¿no? Así es, simplemente ir estableciendo. Entonces tengo acá 12, ya tengo un nombre. Ya, tengo 11 participantes que estoy tomando en cuenta ahorita, por si acaso. Ya, son 11 participantes. Y estoy tomando en cuenta la lista, la captura, porque otros están entrando y al final nomás les están haciendo nomás la lista. Ya, entonces estoy imprimiendo esta lista por si acaso de quiénes están. Ya ayer les ocurrió porque habían varios que al final nomás ya sabiendo la hora entrar. Bien, entonces voy a seguir haciendo la prueba aquí. ¿Qué pasa si inicialmente empiezo con G, ¿no? 12G, porque hace un momento dice combinar. Entonces me pide ahí, me dice G, ese es el carácter que he encontrado. ¿No ve? A ver si le doy un número correcto, 34. Bueno, en este caso me muestra. Voy a hacer la prueba con otra combinación. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba. Por eso, la verdad hay que ver en qué posibilidades se puede dar. Número. A ver si le doy con J23. Número. A ver, Y5, ¿sí? Combinado. En la segunda vuelta ya pareciera que no me da, ¿no? O sea, no, pareciera que el contador, este CD, se hace igual a 0. ¿En qué momento se hace 0, 0, 0? Aquí se hace 0. En este caso, 0. Aquí se hace 0. Se hace 0 y la cadena, en este caso, la cadena también tiene que volver a 0, ¿no? Porque la cadena tengo que venir a establecer otra vez acá. Va a empezar a recorrer otra cadena. Entonces aquí, eso es lo que está faltando. Creo que C igual a 0 otra vez. Porque va a empezar de 0. ¿Ya? Otra vez, voy a introducir otra cadena, así es que tiene que introducirse en 0. ¿Ya? Creo que es eso. Vamos a ver. Establezco ahí un valor, un nombre, ¿ya? ¿Ya? Un número, pues otra vez, un J24, un 23 de 5, me muestro. Ahora, un 45 y digamos. Ahora sí, un correcto le voy a dar. ¿Sí? En esos casos sí, ¿no ve?
Esa es la idea, eso quería preguntar, jóvenes. No sé si se ve mi pantallita, jóvenes. Jóvenes. Sí, supongo que sí. Esa era la idea. No se vería. ¿No se ve la pantalla? Me tienen que decir. Debe ser solo que la pregunta era, y no se puede negar directo, o sea, todo el, si sería 45T directo negado, o sea, que no se muestre y que te mande otro donde No, yo el tema estoy mostrando. ingreses no. No, no necesariamente. Es que yo estoy mostrando para que esto se puede anular. Pues. Yo solamente para comprobar. Esto yo como comentario. O sea, eso Ah, ya está. prueba. O sea, yo como prueba muestro aquí. Aquí también igual le puedo quitar. Pues es una prueba. Siempre yo, en los códigos que yo manejo, verifico que realmente esté agarrando la cadena. Entonces, en ambos, por ejemplo, se quita eso, no hay problema. Simplemente es una línea de comprobación, como se dice. Yo verifico si está o no está en este caso. Bueno, en este vamos a colocarle un número normal. Ahí, por ejemplo, lo que alguien decía, ¿no? Por ejemplo, ahora ya no me va a salir, no me va a salir, el nombre no va a ser mensaje. No, entonces aquí llamo Ana. A ver si este es de la segunda prueba, como tú dices, ¿no? ¿Qué pasa? Yo quiero que me... Ah, ya te va a salir. Que era para verificar, nada más. ¿Lo ve? Entonces, ahí. Ya. ¿Está bien? Así, ¿no ve? ¿Está bien? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Por eso, como les digo, hay que ir bien. O sea, qué casos se podrían dar. Entonces, depende de cómo lo vamos validando. ¿Ya? Yo les voy a pasar esto. ¿Hasta ahí alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Entonces, estos dos comandos son los que, en este caso, esto pregunta si es un dígito, o sea, si es un número. Entonces, esto, si es un número, bueno, no puede haber números. En cambio, aquí estamos preguntando si es un alfa, eso es una letra, un carácter, si es carácter, entonces en eso no puede haber, ¿no? Simplemente establecemos ese proceso. Ya, entonces, bueno, estableciendo prácticamente ese elemento. Ya, algo más, entraríamos a concluir nuestro, nuestro curso. Ya, voy a llamar porque, como les digo, ayer los chicos han entrado al final, como que tal vez la persona también está grabando, que grabe, que mande, ahí voy a escuchar, así, ¿no? Entonces también voy a mandar acá. A ver si pudieran, por favor, enviármelo al WhatsApp. Ya. Bien, voy a llamar lista, por favor, esta vez. Al final ya no, solamente voy a considerar a los que están ahora. Ya. Porque esto me sirve mucho el esfuerzo que hacen. Yo también entiendo, sé que muchos. Pero he visto ayer que entraban al primero y al final recién entran. Está, bueno, en este caso, los que están acá voy a mencionar, ya los que estoy viendo acá prácticamente. Ya, Bustamante, Ayala, eh, Condori, Israel. Presente, 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 presente. Sí, sí, no se preocupe. Presente, presente. Kisber, no se Allá preocupe. lo presente. Sí, está bien. Kisber, está bien, pues les estoy leyendo. Rivera, Lara, John Diego, ¿quién es John Diego? Me podría decir. Presente, presente, presente. Su apellido. Lara, presente. Lara. Lara. Muy bien. Carballo,
Presente. ¿Qué? Lara dice. Fallo. A ver, John Diego, ¿quién es? John Diego dice aquí. Joven. Holguín Ledesma Juan Diego Dice John, es el nombre de John Diego, su de apellido, mi laptop. Está así. apellido, John Diego. Holguín Ledesma Juan. Holguín, Holguín Ledesma. ya. Carballo, luego, bueno, Presente. Carballo y Wong, perfecto, ¿ya? Presente. Listo, esos están hasta ahorita presentes. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Esa es la lista que tengo. Perfecto. Muy bien, empezamos entonces, Ya, muy bien. Entonces, con esa lista simplemente yo voy a avanzar. Perfecto. Entonces, entramos a un nuevo concepto en base a todo lo que hemos avanzado y justamente establecemos con ¿dónde estamos? No, se nos pasó, creo. Estamos. Hemos hecho ciclos, bucles. ¿Dónde estamos? Ahí está, validación de datos. Yo voy a colocar la fecha de hoy, también van a tener ustedes. Validación de datos, que es justamente hoy día. 06, 05, 20. Listo, esa es ya, a eso se refiere la validación de datos. Ya, y bueno, en este caso vamos a copiar este último código para que también se quede en el cuaderno. Ahí estamos, ya. Y vamos a establecer aquí después de aquí hemos mejorado. Bien. Voy a colocarle una estrellita y una rayita así para el segundo. Bien, entonces, vamos. Diseño de menús. Bien. Estamos estableciendo prácticamente ya diseño de menús, porque justamente entramos, ayer me preguntaban de la práctica y tenemos que entrar a series. Y para la parte de series voy a enlazar con menús. Para la parte de diseño de menús, pues establezco el uso de bucle, en este caso de un bucle que es el do while y el switch. Ya, el menú establece prácticamente la presentación prácticamente de opciones a la cual tú puedes ingresar prácticamente de acuerdo a la opción que tú vayas eligiendo. Ya, de acuerdo a la opción que tú vayas eligiendo. Entonces, ¿eso qué implica? Pues tengo que hacer un pequeño diseño. En este caso, por ejemplo, no sé si hemos hecho con ustedes el switch de este ejemplo. A ver, voy a subirlo ya. Entonces, ¿dónde está? Creo que es este. Vamos a ver. Yo quiero hacer un menú. Yo quiero hacer y basarme prácticamente en un menú. ¿Dónde está este ejemplo? Tenemos bastantes ejemplos, así es que si quiere, pues el cuaderno tiene muchos ejemplos. Está más arriba es el ejemplo. Creo que hemos hecho, y bueno, con ustedes hemos visto parte, no sé si hemos hecho con ustedes. ¿Ya? Entonces, yo para referencia, ya, yo voy a agarrar este ejemplo, y bueno, y con esto voy a demostrar prácticamente. No, obviamente no voy a hacer la parte del correo explicando, ¿ya? Pero quiero demostrar que quiero hacer más o menos en base a ese diseño, ya estableciendo
su proceso. Ahí está. Ya, entonces voy a venir acá, porque vamos a generar pequeños menús. Ya, acá, nuevo, establecer. No está muy bien este tecladito, van a disculpar. Establezco acá. Entonces acá vamos a establecer esto es un ejemplo completo que se ha hecho prácticamente manejo con menú y switch más o menos, ¿ya? Muy bien. Quiero que comprendan. Voy a trabajar acá. Ya, entonces, es lo siguiente. Por ejemplo, esto, el objetivo, por ejemplo, de esto es presentar un menú de una pizzería. Ya, es el nombre prácticamente de una pizzería. Entonces, que el menú me muestre estas opciones, pizza pequeña, mediana, todo eso. Y que yo seleccione la opción. Ya, en este caso, si yo digo uno pequeña, mediana, y que en base al tipo de pizza, obviamente se aplica aquí un switch, me van a hacer el descuento de acuerdo al monto de cálculo de la compra. En este caso, como dice acá, si es mayor a 500, se hace un descuento del 40, y si está entre 200 y 500, pues me van a hacer un 20%, ¿ya? Entonces, si yo ejecuto esto, pues me presenta un pequeño menú, ¿ya? Estableciendo prácticamente, vamos a hacer ahí, ¿ya? Entonces, sí, el menú, fíjense, menú, el padrino, digo aquí, elija opción, ¿qué quieren? Entonces yo le digo el 1, ya, entonces le digo pequeña. Entonces, ¿cuántas? No, digamos, 8, yo quiero 8. Y ahí me dice, pues, tu descuento es de 40, pero miren, ya no retorna al menú. Es un menú, pero ya no retorna. Yo quisiera que retorne y pueda comprar, qué sé yo, una mediana, una grande. Entonces, este menú simplemente establece para seleccionar uno de ellos nada más. O sea, eso se refiere menú. Un menú donde tú puedas seleccionar las posibilidades que se tengan. Entonces, para eso y para que se pueda volver a visualizar el menú, vamos a utilizar dos elementos. En este caso, un bucle y en este caso, un switch. Que en este caso, para el ejemplo que tenemos aquí, sí, una vez diseñado, porque aquí así se diseña el menú simplemente. Elija la opción, bueno, y un switch. Si es 1, si es el 1, se hace cálculo para el 1. Si es 2, se hace cálculo para el 2. O sea, por eso se utiliza un switch. Ya, entonces, nosotros vamos a generar una idea así, pero para un menú general. Ya, entonces, para eso vamos a establecer ya una plantilla. O sea, vamos a generarnos una plantilla general de menú, ya estableciendo de la siguiente manera. ¿Cómo genero plantillas de menú? Siempre establecemos eso. Plantilla menú se va a llamar, ¿ya? Entonces, ahí vamos a generar. Para generar una plantilla de menú, ¿ya? Se establece los siguientes criterios. Como se dice, yo necesito dos estructuras. En este caso, un bucle y una selección múltiple. Entonces, para eso, bueno, en este caso, como me tiene que decir elija opción y tiene que haber una variable, que en este caso, en nuestro anterior ejemplo había una variable que me decía prácticamente, ¿sí? Acá me decía, ¿sí? Mi variable se llamaba tipo de pizza. Esta era la que me permitía elegir una de estas opciones. Pues yo también aquí me voy a crear una variable, ¿ya? Una variable.
Entonces voy a venir y me voy a crear una variable entera opción. Ahí establecemos. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está bien hablando. Bien. Entonces, establecemos ahí prácticamente una variable opción. Y bueno, y se va creando de la siguiente manera. Se dice do. Ya, esto establece un bucle, ¿ya? Entonces digo, repetir mientras. ¿Mientras qué? ¿Ya? Mientras, y por eso me voy a basar en este ejemplo, ¿ya? Aquí, yo voy a habilitar una opción más aquí que va a decir salir. Ya, entonces digo, mientras la opción sea, en este caso, diferente de algún número, de algún valor que yo decida, que termine cuando se dé un número de estos, que en este caso en nuestro menú siempre es salir. ¿Ya? Entonces, voy a hacer con 3 elementos, ¿ya? Voy a hacer con 3 elementos. Entonces, voy a diseñar acá y voy a desarrollar ese elemento acá, ¿ya? Entonces digo, mientras, entonces, con 3 o 4 ejemplos, ¿ya? Mientras la opción sea diferente de, en este caso, 4. Mientras sea diferente de 4, que se repita, que se repita. Ya así bien parecido por eso a los ejercicios que hemos hecho. Ya vengo acá, ya, y establezco lo siguiente. Entonces, empiezo a diseñar. Por eso voy a hacer con un menú bien sencillito inicialmente. Ya, aquí le voy a llamar menú principal. Menú principal. Ya, así se va a llamar. Ya, y le voy a colocar acá ND, un salto de línea. Ya. Voy a establecer ahí un code. Y aquí le voy a decir opción 1. Ya, pero esta opción o problema 1, voy a ver, estableciendo la opción 1 va a ser, voy a decir, problema 1. ¿Ya? En este caso voy a hacer un salto de línea. Y vamos a hacer simplemente con 3. Muy bien. Entonces aquí 2. Y le vamos a decir problema 3. Vamos a ver cuántas opciones podemos generar. Ya, todo eso. Entonces, opción número, en este caso 3. Listo. Entonces, el último va a ser el número 4, que va a decir, en esta ocasión no me va a decir ni problema 1, 2, 3, sino aquí me va a decir, en este caso, salir. Ya, entonces problema 1, problema 2, y este va a ser el problema 3. Simplemente es un pequeño menú, ¿no? Estableciendo ahí, ¿no? Listo. Entonces, un menú principal de 3 problemas y el cuarto que sea salir. Entonces, aquí voy a decir code. Entonces, un mensajito que voy a decir ahí, que elija opción, ¿ya? Que me permita elegir la opción. Aquí haremos un salto de línea, porque quiero que salga la. Entonces, para eso me va a servir esta opción. Esta opción la puedo empezar a iniciar si gusto con 0. ¿Ya? Ya, entonces, esta opción. Ahora sí pido el valor. ¿Qué opción quiero? ¿Ya? ¿Qué opción quiero? Entonces, ahí. Se va a diseñar el menú principal con las opciones y, bueno, elija qué opción quieres. La 1, la 2, la 3, la 4, me va a decir. En base a eso, pues vamos a establecer prácticamente el switch. Para eso es el switch. Va a establecer, mientras en este caso establecemos las opciones del switch, entonces switch establecemos de esta manera. Entonces digo, si es 1, entonces aquí voy a decir, para eso utilizamos. Si es 1, ya esto voy a tabular, me gusta que esto esté a ese nivel. ¿Ya? Si es 1, para que se visualice,
Entonces, no voy a hacer nada, simplemente voy a hacer un break, que no haga nada. Estoy preparando plantilla de menú nada más. Si es 2, ya en este caso, igual, voy a preparar y le voy a decir, en este caso, break. Con esto vamos a hacer un pequeño ejemplo para que vean ustedes en qué se puede utilizar, ¿no? Si es 3, ya, entonces aquí break, ya. Y si es 4, pues el 4 es salir, ¿no? El 4 es salir. Entonces, si es 4, pues como no tiene que hacer nada, pues voy a decirle break, ¿sí? Nada más. Cuando no tiene que hacer ningún procedimiento, pues hacemos directamente ahí break. Ya, entonces, luego tenemos el default que hemos visto ya, que es el default. Ya, entonces default, en caso que no fuera ninguno de ellos, ya, entonces aquí decimos code, ¿sí? Y decimos opción no vale, ya, ahí está. Y hacemos un salto de línea. Sí, opción no vale. Y bueno, y con eso tenemos prácticamente establecido el switch, ¿no? El switch con todos sus elementos. Entonces, mediante un switch y un bucle, yo puedo establecer un pequeño menú, ya un pequeño menú que me permita prácticamente pues concluir el menú cuando yo elija la opción 4. Cuando yo diga 4, entonces ahí por eso cuando es 4, break, que termine, ¿sí? Que termine, que no haga ningún proceso y bueno, y esto puede repetir mientras sea diferente de 4. Mientras sea que no sea salir, que se repita, ¿ya? Pues esta es una pequeña plantilla que le vamos a ir dando, vamos a ir adicionando algunas cosas. Ahí, por ejemplo, ¿no? Digo, la opción 1 no va a hacer nada. Retorna al menú. Opción 2, retorna. Opción 3, retorna. No sale del menú. Cuando hago 4, ahí está. Termina, sale. Entonces, con este menú yo puedo hacer muchas cosas, podemos hacer varias cosas, estableciendo prácticamente un código que englobe varios problemas, por ejemplo. Ya, yo por ejemplo con este menú puedo hacer, un menú de figuras geométricas, digamos de 10 figuras, ¿no? Yo digo, a ver, en el 1 que haga el cálculo del círculo, en el 2 que haga el cálculo del rectángulo, así. Un menú que tenga, obviamente, incluido a todas las figuras geométricas. Se puede hacer de muchos problemas digamos, se puede establecer en algoritmos, ¿ya? Entonces, vamos a ir adicionando, siempre digo, prácticamente, esta es una pequeña plantilla. Pero hay algo que en este caso ocurre cuando yo ejecuto esto. Si hago 1 y si hago 2, se va llenando la pantalla, ¿miren? ¿Sí? Se va llenando, ¿no? Les he enseñado a ustedes colorcitos, ¿no? ¿Les he enseñado, jóvenes, con colores? Colores, manejo de colores, ¿sí, no? Hemos manejado. Sí, Liz. A eso le pueden adicionar ustedes. No voy a colocar entonces, ¿ya? Se puede colocar colores. Ustedes pueden adicionar colores en el título. Y eso va a depender de ustedes. Entonces, la parte, digamos, de aplicación más que todo quiero ver. ¿Han visto? Voy a limpiar pantalla. Vamos a limpiar pantallita. Y para poder usar ese comando que limpia pantalla, entonces voy a incluir una librería. En este caso, la librería Windows. ¿Ya? Esta librería Windows. En esta librería hay un comando que me permite hacer eso, justamente limpiar la pantalla. Ya, y eso es justo. Elijo la opción después de elegir que se limpie la pantalla. Ya, para usar ese comando justamente necesito habilitar esa librería y aquí se dice CLS. Ya.
este comando me hace la limpieza, o sea, limpia la pantalla, ya, de tal manera que pues, puedes tú en tus respuestas mostrar, limpiar, y no en este caso, y bueno, y ejecutar. Ya, entonces voy a compilar, voy a establecer. Ahí está. Entonces, cuando hago uno, va a mostrar, pero se elimina. Hago dos, miren, ya se limpia la pantalla. ¿No? Establecemos cuando es 5, 6, ya, en este caso, error me va a decir, ¿no? Cuando hago otro valor, por ejemplo, ahí voy a hacer. Cuando, por decir, el 5, ¿no? Opción no vale. Hago otro número, así sucesivamente. Y cuando hago 4, bueno, en ese caso, salir. Entonces, este es una plantilla que me puede permitir, le pueden colocar colorcitos, por ejemplo, al menú, un color, al contenido de su menú, también. Entonces, esto yo puedo aplicar, por ejemplo, para la pizzería, que hemos visto hace un momento, para esto, porque en este ejemplo, pues hago uno y se sale, ya no retorna al menú. Se puede hacer mediante este proceso, sí, se puede aplicar prácticamente un proceso digamos, de selección y que cuando, digamos, elija o la opción 6, salir, que se salga recién del menú, ¿no? En ese ejercicio, entonces se puede aplicar, algo así es para este proceso. Ya, entonces, esta plantillita, normalmente yo les digo que se guarde, porque cuando hacemos problemas, no es que cuesta, no es que cuesta diseñar, solamente que les lleva tiempo. Entonces, les digo, se van a guardar como plantilla, por favor, y vamos a trabajar. Ya, vamos a trabajar, entonces voy a mandar acá. Listo, ahí está. Ya, y tienen que tenerlo, vamos a trabajar con ustedes. Bien, entonces esa es la manera de generar plantillas. Voy a decir las 9, tenemos que lograr hacer. Ya, entonces, hasta ahí alguna pregunta, ustedes vean y me comentan, ya. Se puede continuar, me dicen, ¿cómo les ha ido? Bueno, ahora lo que van a hacer, eso mantengan como plantilla, porque van a requerir también, a veces hasta en el examen les digo, por favor se creen su plantilla para que no tengan que trabajarla. Ya, entonces nos vamos a crear acá, vamos a generar justamente en base a esto y bueno, y otros elementos. Ya vamos a ver la parte de series, que es justamente la práctica que, bueno, me preguntaban muchos, ¿no? Entonces, vamos a... Entonces yo le voy a llamar menú series, porque vamos a ver justamente el concepto de series. Ya, para eso, pues aquí mismo voy a copiar la misma plantilla. Esa plantilla se va a quedar ahí, donde está. Ya, y aquí voy a copiar el mismo. Ya,
antes de establecer, bueno, aquí vamos a hacer un menú de series, ahora ya no va a ser menú principal, va a ser de series. Y justamente hoy día hacemos parte de esa práctica. Ya vamos a ir primero con un concepto que tenemos aquí en el cuaderno, que es un subproceso. Porque vamos a trabajar estos menús con subprocesos prácticamente. Ya, me dicen si puedo continuar con el tema. ¿Cómo les ha ido? Me dicen si se puede. Sí, ni se puede continuar. Ya, perfecto. Entonces, bien, entonces, bueno, ¿qué es un subproceso? Ya, por ejemplo, yo voy a hacer acá, internamente en cada uno de ellos, yo puedo generar muchas tareas. En este caso, si es uno, por decirles, ¿no? Yo puedo generar eh, tareas que se referencien a algún proceso. Por ejemplo, si hablamos de serie, por ejemplo, la serie, ¿qué es? Una secuencia de valores que se va generando. Entonces, si yo voy a hablar acá, vamos a establecer el término de series, ¿no? La serie es una secuencia de, de números en la parte matemática, ¿ya? Es una secuencia. Es una secuencia de números que se generan de alguna lógica. Va a depender prácticamente, ¿no? De qué lógica se va estableciendo ahí. Bueno, vamos a ver. Está en otro teclado. Vamos a ver. Entonces, ejemplo, tengo la serie de pares, por ejemplo. ¿Ya? Ahí. La serie de pares, la serie de pares, por ejemplo, tengo el 2, 4, 6, 8. Y bueno, y eso llamamos una serie. Ya es la sucesión de números en base a una lógica. Otra serie conocida son los impares, impares. Entonces ahí tengo 1, 3, 5, 7, y bueno, y así está establecido. Entonces hay otros que depende, bueno, de cómo lo resonas si quieres tener pues, esa serie. Ya, entonces aquí por ejemplo tenemos la de múltiplos, la de múltiplos. Ahí yo digo, cuando es la serie de múltiplos va a depender de múltiplo, de qué quieres. En este caso, si yo quiero 4, 8, si establecemos ahí en su secuencia, 12, 16, así, ¿no? Múltiplos de 4. Entonces, existe una gama. Y bueno, ahora la idea es pues, hacer un menú de series. ¿Ya? Entonces, estos procesos, por ejemplo, de cómo generar, yo cómo genero las series, establecemos prácticamente de un proceso que vayamos a desarrollar nosotros, o sea, cómo genero los números pares. Entonces, por ejemplo, a esto le llamamos término 1, término 2, término 3, término 4. O sea, aquí yo tengo 4 términos de la serie pares. Aquí tengo 4 y aquí también 4. Entonces, a cada uno de los elementos de una serie se establece como término. Y bueno, los problemas que tenemos justamente en esa práctica dice generar n términos de esta serie, ¿no? Ahora, ese n yo digo,
cuántos términos quiero. Si acá digo 5, bueno, entonces va a generar en este caso al 10 más, ¿no? Si digo 6, va a ser al 12 más. Entonces, la generación de series depende mucho de la cantidad de términos que quieres generar de esa serie. Si quieres generar 4, 5, 6, ¿no? Entonces, por eso es puntos suspensivos y nos dicen a veces hasta un valor enésimo. En las series nos dicen justamente n, ahí nos dice. Hasta un valor n, no sabes hasta dónde se va a generar. Entonces, para generar esta serie simplemente hay que tener la lógica, cómo se genera esos números, cómo generaría yo un código, por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, yo digo esto, normalmente el análisis que se hace en cada serie, por ejemplo, yo digo, acá tengo una serie donde tengo de 2 en 2, aquí si empiezo con 2 más 2, 4 más 2, 6, ¿no? Entonces, de término a término hay 2, 2, 2. Igual, acá empiezo con 1 más 2, 3 más 2, 5, así, ¿no ve? Entonces, hay que ver qué procedimiento se hace prácticamente, digamos, en cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, si yo digo más 2, 4, más 2, 6, así. Ahora, en los múltiplos, pues digo igual, empiezo con el múltiplo más el valor del múltiplo más el valor del múltiplo. Entonces, bueno, en estos casos se puede razonar, pero ahora, ¿cómo hago en código? Ya ustedes me van a decir, por ejemplo, vayan razonando de estos valores, cómo podría generar una fórmula que me permita generar eso. Pero tengo otras series, por ejemplo, ya que me dan, y bueno, en este caso tengo que razonar cómo voy a obtener prácticamente. Ya, por ejemplo, una serie que me da de esta manera y me dice que yo vaya desarrollando ahora. Ya, así, 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 y bueno, nos da así, más o menos, sí, así. Y nos dice que continúa después, es un valor en eso. Bueno, ahí yo no sé, tengo que ver la manera de ver cómo genero esa serie, ¿no? Entonces, este tipo de series es un proceso de razonamiento, nada más. ¿Ya? Y bueno, en este caso mi pregunta va entre los tres primeros. ¿Qué razonamiento o cómo generarían los pares ustedes y cómo generarían los impares? Obviamente, que yo diga n términos implica que voy a pedir cuántos términos quieres. Entonces ahí voy a solicitar un valor enésimo. ¿Cuántos términos quieres? ¿Quieres 3? Voy a generar de 2 al 6. ¿Quieres 4? Del 2 al 8. Entonces va a haber un bucle que va a generar la cantidad de términos que quiero. Pero ahora, ¿cómo generarían los números pares aquí? A ver, ¿qué fórmula aplicarían ustedes para los pares, los impares, los múltiplos? Y también tal vez alguien me pueda decir esta serie, ¿cómo se generaría? A ver, hasta ahí. Vamos a tratar de alcanzar estableciendo también parte de... A ver, ¿cómo generarían? Les dejo razonando de ustedes. Bueno, para eso, justamente, cada uno de ellos se puede desarrollar acá, aquí en este lugar. Aquí voy a hacer de los pares. Cuando sea 2, voy a hacer de 2 aquí. Justamente voy a hacer ese proceso. Ya, serie en este pares. Acá voy a hacer impares, ya. Por eso voy a hacer estableciendo los impares. Aquí puedo decir los múltiplos. Y uno bien conocido es la serie de Fibonacci. Bien conocido en la generación de series. Ya, entonces hasta ahí voy a hacer múltiplos. Bueno, en las otras series lo vamos a generar. Entonces va a tener pares, impares y múltiplos. Entonces, cuando sea 1, aquí voy a hacer pares. Cuando sea 2, aquí impares y así sucesivamente. ¿Ya? Pero, bueno, ocurre que cuando yo genere acá, ya, se va a generar, en este caso, un conjunto de tareas así. Vamos a venir aquí. Así,
vamos a ver, no sé, vamos a tener varios cálculos y vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, a medida que voy aumentando el menú, se van a aumentar mis keys y todo, va a ir creciendo este código. Si tengo, qué sé yo, 10 opciones, hasta puedo llegar a la cantidad enésima prácticamente de líneas, ¿no? Que se va generando. Entonces, lo que nos aconsejan ya en programación, cuando entramos en programación, nos dicen, empezar a manejar programación modular. ¿Ya? ¿Qué significa? Divide tu código y se comprenderá mejor. Aunque a nosotros nos dicen, divide tu código y serás feliz, ¿no? Entonces, una programación modularizada implica en dividir el código de tal manera que sea más comprensible. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica? Por ejemplo, este diseño yo puedo llevar a un subproceso que me facilite prácticamente. Ahora, ¿en qué me facilitan los subprocesos? Los subprocesos me facilitan porque el error que yo cometa en prácticamente el conjunto de instrucciones del subproceso, o sea, me va a encontrar, voy a poder hallar de la mejor manera. Peor aún si tengo, digamos, una cantidad enésima de líneas, entonces digo, estaré en las 140. En cambio, cuando ocurre en el subproceso. Entonces, ¿de qué manera esto puedo llevar a un subproceso? ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero el concepto, que eso voy a hacer ahora. Un subproceso, dice, es un conjunto de tareas establecidas desde la función principal, en este caso desde el int main. Ya, se habla de una programación ya modularizada, es de dividir el código para su mejor entendimiento. Bueno, el lema que se dice que manejamos es divide tu código y serás feliz, así nos dice, ¿ya? Entonces, para eso, ¿cuál es la sintaxis? ¿Cómo se crean los subprocesos? El subproceso prácticamente establece el void, ya, este es el subproceso. Con esto creamos los subprocesos. Void y el nombre del subproceso, ya estableciendo prácticamente, y va a depender prácticamente si es que se envía parámetros a ese subproceso. Internamente un conjunto de tareas que en este caso que se vaya a desarrollar. Entonces, eso voy a hacer aquí. Este es el principal. Y desde aquí voy a mandar un subproceso que se va a llamar menú principal. Entonces, eso voy a generar aquí. ¿Y cómo se generan los nombres de los subprocesos? Yo le voy a decir menú principal, así. Entonces, estoy diciendo, crea un subproceso en el que diseñes el menú principal. Así se llaman a los subprocesos, desde el principal. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se crean los subprocesos? Encima, esta es la función principal. De un inicio les dije, esta es la función principal. ¿Ya? Esta es la función principal. ¿Ya? Esta es la función principal, que es prácticamente el int main. ¿Ya? Entonces, aquí arriba, no se puede hacer abajo, siempre y en forma correlativa, ¿no? Voy a crear el subproceso que estoy estableciendo. Tiene que ser el mismo nombre, sin el punto y coma. ¿Ya? Entonces, el subproceso se dice void y el nombre del subproceso. ¿Qué voy a hacer ahí? Le voy a decir que haga todo esto, que, bueno, funciona. Ya, que funciona prácticamente. A ver, primero voy a hacer lo siguiente. Ya, voy a ejecutar. Hemos ejecutado hace rato. Sí, hemos hecho correcto. Pero ahora van a ver que funciona lo mismo con el subproceso. Entonces, eso que tengo ahí, quiero que se diseñe acá arriba. Es eso, simplemente de darle la tarea. ¿Sí? Ahí. Ya. Entonces, esto voy a poner acá. Y que quiero que se ejecute ahí. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Desde el principal, desde aquí, el momento que hago el bucle, entonces, le estoy diciendo, acá le estoy diciendo, ¿ya? Bueno,
entro al bucle y le digo, pues ve a diseñar el menú. Simplemente está ocupándose de diseñar. Luego, una vez que diseña, retorna y me pide pues, la variable opción que elija, ¿no? Entonces, estoy diseñando el menú, el menú, en este caso, mediante un subproceso. Un subproceso establece el void y el nombre del subproceso que ha sido enviado desde el principal, ¿ya? Entonces, voy a ejecutar eso. Ya, voy a ver. Y bueno, y es lo mismo. ¿No? Ahí está. Hace lo mismo. No, si le digo la opción 1, la opción 2, la opción 3, la opción 4, sí, listo. ¿Verdad? Entonces, yo puedo generar código con subprocesos. Los subprocesos es un conjunto de tareas que son establecidos desde la función principal, en otras palabras, asignados desde la principal y bueno, retorna, después de hacer su tarea, retorna haciendo el conjunto de sentencias que ven. ¿Ya? Entonces, para que no ocurra eso de que tenga que hacer bastante código, en cada uno de ellos voy a trabajar cada serie en un subproceso. Le voy a decir cálculo de pares o serie pares, serie en pares. Entonces, cuando sea uno, voy a generar un subproceso. Cuando sea impares, voy a generar otro subproceso. Entonces, así puedo generar mediante un menú y subprocesos un conjunto digamos, de elementos que me permitan establecer un menú, que en este caso quiero hacer un menú de series, ¿ya? Entonces, así vamos a trabajar. Ahora, retorno a lo que les había pedido. ¿Cómo generaría los números pares? Sabemos que tengo que pedir la cantidad de términos que quiero ver, pero entonces, ¿y cómo generaría? ¿Alguna fórmula general? ¿Alguien me podría decir? Ahora sí. ¿Cómo generamos los pares, chicos? Tiene que empezar desde 2. Claro, desde el 2. 2, 4, 6, 8. Nos podríamos declarar una variable Ya, a una luego variable que con voy a empezar con un 2. sumador. ¿Ya? Y un sumador con 2. Se Ah, le ya. suma 2 cada vez que se haga. Ah, ya. Entonces, muestro la variable. En este caso sería como que vamos a hacer un pequeño pseudocódigo aquí. Me está diciendo mostrar. Sí, me voy a mostrar Addis. Y bueno, y en este caso voy a mostrar el 2 y en este caso tendría que incrementarse esta variable, ¿no? A va a ser igual, eso que sea la minúscula, A va a ser igual a A más 2, así. ¿Sí? Entonces aquí como que se puede hacer para varios términos. Entonces, bueno, eso se entendía. Empiezo con 2, muestro A y se incrementa otra vez. Establezco, pero bueno, en este caso se va a repetir a partir de mostrar. Empiezo con 2, dice, muestro A, se suma, otra vez muestro A, se suma. Entonces, una variable que empiezo en 2, que bueno, en este caso se vaya incrementando. Entonces, cuando es serie, lo primero que tenemos que pedir es la cantidad de términos, ¿ya? Esto han llevado, creo que matemática discreta, o matemática, pero bueno, parte del colegio nos han enseñado. No sé qué matemática le llaman en el colegio. En el caso de pares, nos han dado una fórmula. Nos han dicho 2 a la n, así. 2 a la n. Donde nos han dicho que n es igual de 1
sea, diferente. Primero te dicen que es diferente de 0, que va de 1 hasta un valor enésimo, te dice, a un valor m, así te dice. Entonces, esta es una fórmula que nos da. Ya nos dice 2 por 1, si es 1, 2. Si es 2, n, 4. Si es 3, 6, así, ¿no? O sea, esa es la fórmula. Eso nos han dado parte del colegio. Para los impares igual. O sea, nos han dado una fórmula. O sea, si n establece, nos han dicho bien similar a eso. Es una fórmula que nos han dicho que es 2 por n menos 1, así. Menos 1. ¿Ya? Y bueno, nos dicen donde n va de 1 hasta un valor m. Entonces, ¿qué implica? Digo, si n vale 1, entonces va a ser 2 menos 1, 1. Si n vale 2, 2 por 2, 4 menos 1, 3, ¿no? Y se va generando. Con esta fórmula yo genero, en este caso, los números prácticamente impares. Entonces, las series ya tienen establecido fórmulas generales que se podrían establecer, o nosotros tenemos que hallar la lógica. Normalmente cuando les hago encontrar a los chicos, les digo, de aquí a aquí, ¿cuánto va? Así, sí, ¿cuánto va? Así, va de 4, más 4 sumable, más 4 sumable, entonces, se genera, entonces, al último valor, que se, como en este caso compañero, ¿no? Al sumador, que se vaya a incrementar de 2 en 2. Entonces, estas series, por lo general, para generar los n términos, establecen puede ser con el while, con el do while, pero la mayoría establecen en los ejemplos con el for. Ya, entonces esto vamos a hacer en cada uno de ellos, ya estableciendo el manejo de sus procesos. Ya, ahora entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí en el caso 1, que es pares, pues sí voy a hacer justamente un subproceso que lo voy a llamar serie par, lo voy a llamar, ya, serie par. Así. Es una tarea que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué implica? Pues primero he generado un subproceso para hacer el menú principal. Ahora quiero hacer un subproceso para generar la serie pares. Pues, como es un subproceso, voy, ¿ya? Serie pares. Entonces, ¿no? Serie par. Y listo. Y todo su proceso empieza con una llave y termina. Bien. Como tengo que pedir sí o sí cuántos términos quiero ver por pantalla, tengo que pedir. Entonces, voy estableciendo una variable entera que me diga justamente la cantidad n de términos, ya, n que sea de términos, en la que voy a pedir prácticamente, le voy a decir code, ¿sí? Le voy a decir cantidad de términos de la serie pares, que puedo decir, ¿no? Cantidad de términos de la serie pares, ¿ya? ¿Cuántos quiero? ¿Sí? Entonces acá vamos a pedir, en este caso, n. Ahí voy, quiero 2 términos. Si quiero 2, voy a decir 2 y el 4. Si quiero 3, 2, 4, 6, ¿no? ¿Cuántos quiero? Pues para eso, siempre digo en series, el for, porque tienes que contar nada más cuántos términos quieres. ¿Ya? Un entero que va a ser justamente, puede ser cualquier, puede ser i, c, un contador, puede ser c, digamos, que va a ir estableciendo del 1. Entonces acá vamos a decir mientras el contador sea menor igual al valor enésimo, ¿sí? Que se incremente de 1 en 1. ¿Ya? Y aquí pues, empezamos a generar la serie. Y bueno, y aquí, bueno, habíamos dicho un concepto, ¿no? De que para los, por ejemplo, números pares es 2 por una variable que va de 1 en 1, 1, 2, 3, así. Cuando sea 1, 2, cuando sea 2, 4, ¿lo ven? Entonces ya tengo una fórmula. Entonces voy a establecer acá
justamente que se llame la variable par, por ejemplo, en esa variable que se generen los valores. Y bueno, y aquí voy a generar en el for es cuántos términos quiero. Pues genero la variable par. Entonces, la fórmula dice 2 multiplicado por una variable que se incremente de 1 en 1. O sea, que vaya 1, 2, 3, 4. Yo puedo crear una variable, pero también sé que hay alguna variable que está yendo desde 0. El c, por ejemplo, va a ir 1, 2, 3, hasta un valor enésimo. Entonces, como puedo crearme una variable, y que esa variable, por ejemplo, si me creo una variable, digamos, t, que voy a empezar prácticamente en 1. Entonces aquí voy a decir t, punto y coma, y ese t que se incremente, ¿no? Que se va incrementando más 1. Y veo que se hace lo mismo, va a empezar en 1, se va a incrementar en 1, así que puedo aprovechar este valor de c en vez de t y crearme una variable. Yo puedo decirle por c, porque el c está cumpliendo la misma función que t, por ejemplo. ¿Ya? Entonces este t estaría para esos demás, porque podemos aprovechar que el contador se va incrementando de 1 en 1 y aplico esa fórmula. Entonces, cuando sea 1, 2, cuando sea 2, 4, cuando sea 3, 6, ¿no? Y además me va a controlar cuántos términos quiero. ¿Sí? Y además, una vez que se genere, que me muestre, ¿no? Que me vaya mostrando, voy a mostrar code, voy a decir. Y veo la variable, justamente la variable par, y quiero que me muestre en forma, en este caso, horizontal. Entonces, que haga un tabuladorcito más, un espacio, un espaciamiento más. Y listo, nada más. Que quiero en forma horizontal. ¿Ya? Entonces, para las series establecemos el bucle for que me permite prácticamente la generación prácticamente de series. ¿Ya? Voy a compilar y miren, desde acá estoy yo generando una función. Miren, todo esto que está ahí arriba, alguien me dirá, ¿se podía haber hecho ahí abajo en el case? Sí, pero estoy haciendo que mi código sea más visible, lo divida cuando exista algún un problema. Por ejemplo, aquí le voy a quitar el, digamos, punto y coma. Y voy a compilar. ¿Ya? Y el error me da acá, justamente. Entonces, mire, yo puedo revisar más fácilmente en este pequeño fragmento de código que tal vez decir, a ver, ¿dónde estará? Aquí abajo creo que está, ¿no? Así como que puede ser, ¿no? Al dividir tu código es más fácil en la revisión inclusive de errores, porque justamente en ese pedazo de fragmento que tú has dividido, pues te es más fácil revisar y encontrar los errores. Para eso se generaron los subprocesos. Divide tu código y bueno, en este caso, pues entenderás mejor, en este caso dicen, serás feliz, dicen, ¿no? Entonces aquí nos está estableciendo algo. ¿Qué error tenemos? A ver, un for, un C que va a ir hasta N, aquí punto y coma. Ahí está. Bueno, vamos a hacer lo siguiente más, ¿ya? Bueno, dice 1, elijo la opción 1, cantidad de términos de pares, digamos, 5 términos. Ahí está. Y me falta, justamente vamos a hacer un salto de línea y me dice ahí, me muestra los 5 términos de la serie pares, 2, 4, 6, 8, 10. Ya, y con el 4 me sale, porque puedo volver a generar más. Ya, entonces, una vez que se genere todo esto, vamos a hacer un code, porque retorna al menú principal y vamos a hacer un salto de línea. Primero podemos hacer eso. Además, sí puedo aplicar algo acá, siempre les hago aplicar aquí, o puede ser también en cada case. Ya hay un término que establecemos acá, system, ya, pause, ya, system pause, eso es para espera. Y después que haga un system,
que borre prácticamente. Entonces, establecemos acá un series. El pause es para que te muestre el resultado en tu pantallita, hace una pausa. Ya, y qué más acá vamos a ver la cantidad de términos y acá tengo un saltito de línea para que se visualice más. Aquí se puede hacer con colores, se puede hacer todo. Ya, vamos a depender prácticamente. Ahí estamos. Ya. Entonces, 1. Cantidad, 8. Ahí está. El pausa está haciendo lo que ven ahí. Presiono una tecla para continuar. Me está mostrando el resultado. Le dije 8 son 16. Y cuando hago continuar, se limpia y retorna al menú. Eso es lo que hace. Pause y limpiar. Y retorna al menú. Ahí puedo hacer impares, no pares, impares. Así puedo hacer menú. Entonces, ese es el concepto prácticamente de manejo de su proceso. ¿Sí? Es un conjunto de tareas que son asignadas desde el principal, por ejemplo. Ahora, todo esto que ven, me dirá alguien, ¿puedo hacer en el case? Puedes. Así, bueno, en este caso ya no hace su proceso, pero eso implica, pues, inclusive a veces se nos hace medio complicado. En cambio, cuando manejas con su proceso, es más entendible tu código, porque sabes que aquí estás haciendo un conjunto de tareas para pares, otro conjunto de tareas para impares, ¿sí? Entonces, lo mismo voy a hacer para la serie impar, ¿ya? Serie impar. Ahí estamos. Entonces, igual, simplemente le digo, andas la serie impar, que tiene las mismas características, ¿sí? Así que yo puedo generar un submenú de muchas cosas. Como les decía, puedo generar un submenú de figuras geométricas que ustedes han hecho inicialmente. Mi menú dice figuras geométricas y cuando yo diga 1, pues en este caso que haga del cuadrado, cuando haga 2, así. Así es que ya no corre mi código uno por uno, pero van a estar cada figura en un subproceso, ¿ya? En un subproceso. Entonces vengo acá, siempre en la misma secuencia, ¿ya? Entonces vengo acá y digo voy, que se llama pues, serie impares. Y tiene las mismas características. Tengo que pedir la cantidad de términos. ¿Sí? Tengo que establecer prácticamente lo mismo, solamente que va a cambiar en su forma de generar, en este caso, los números impares, ¿no? Entonces, voy a pedir cantidad, pero entonces mi variable, aquí voy a llamarle, en vez de par, le voy a llamar impar, ¿ya? Impar. Entonces, cantidad de términos de la serie impares, ¿no? Impares. Y bueno, establecemos acá, y bueno, mi variable, ahora sí. Aplico lo que nos han enseñado en colegio, en caso de pares e impares. Ya en impares nos han enseñado de esta manera. 2n menos 1, donde n de 1 a m. Entonces, ya tengo el n, que para nosotros va a ser c, ¿no ve? Para nuestro caso va a ser c. Entonces, a esto, pues simplemente le digo 2 por c. Ya puedo hacer esto. O directamente establecer 2 por c. Ya eso le digo menos 1. Así. ¿No ve? Entonces, el mismo contador puedo aplicar. Y aquí muestro el impar. ¿Sí? El impar. Bueno, y hago lo mismo. Y el for es para cuántos términos quiero de la serie. ¿Sí? ¿Cuántos términos quiero de la serie? Entonces, voy a ejecutar, porque simplemente es el cambio, cómo genero los impares. ¿Ya? Entonces, de eso se trata esa práctica, que es el último que ayer alguien me preguntaba. Le dije, por eso, mañana recién avanzamos ese tema para que puedan hacer ya la práctica también. Pues voy con el 2. Igual, me dice, términos de los impares, digamos, le digo 5. Y ahí me muestra 1, 3, 5, 7, 9. ¿Sí? Y listo. Puedo entrar al 1 también. ¿Cuántos quiero? 9. Ahí está. ¿Sí?
Entonces, eso es un menú que me muestra las series pares, impares, múltiplos, y bueno, y una serie de elementos que puedo generar. Ya, ahora, hasta ahí, en este caso, les voy a pasar este código, ya, porque voy a hacer una otra serie que, bueno, en este caso se tiene en la práctica y bueno, y les dé la idea cómo se resuelve para que puedan hacerlo ustedes. Ya, ¿dónde estamos? En este caso. Y hay preguntas, si tienen alguna pregunta aquí. Listo, ahora sí. Ya, cojan el código. Ahora sí, pregúntenme, ¿sí? Porque vamos a generar una otra serie. Ya, y yo voy a adicionar en mi menú. Ya va a ser el número 4. El múltiplo les voy a dejar a ustedes. La opción 4. Ya, vamos a hacer uno que hay en la práctica y bueno, me van a decir cómo se hace. Esto va a ser la opción 4. La serie es la siguiente. Entonces, uno de ellos es ya la serie que tienen en la práctica es, sí, así creo que es 1, A, A, 3, A, 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 4, 5, así. Yo lo voy a hacer más cortito, con suspensivos, así para que se vea qué significa que debo continuar, en este caso, la secuencia. Ya ese más o menos es el ejemplo. Entonces el salir para nosotros va a ser 5, ya, el 5 va a ser. Entonces, cuando yo aumento una opción en el menú, que en este caso estaría, y el salir es 5, ya no es 4, lo primero que debo ir a modificar, lo primero que debo modificar acá es esta opción. Entonces, mientras sea diferente de 5, ya, en este caso. Y el break acá es el salir, va a ser 5, ya. Entonces aquí debo aumentar un case más, digo case 4. Y siempre tiene su break. Y listo, con eso ya está listo. Ya, entonces me avisan alguna pregunta y vamos a hacer esa serie. Ya. La serie me dice que es 1, A, A, 3, A, 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 5, así, esa es la serie. Ya, ahora, ¿cómo hago? Ahí va mi pregunta. O sea, ¿qué implica? Ahí están los números impares, ¿no? Por ejemplo, digo 1, 3, 5 y el que va a venir pues es el 7. Y cuando yo genere 7 tiene que ser 7 as. Cuando yo genere 9, 9 as, así, ¿no? Entonces va a depender mucho del número impar que se genere. Pero ya tengo el algoritmo para números impares. Tengo. Entonces, más o menos, ¿cómo se resolvería este problema? ¿No? ¿Quién me podría decir algo? Preguntas de esto, ya, del menú y de los subprocesos.
Bien, preguntas jóvenes. Bien, mientras van viendo, van estableciendo. Bueno, tengo la siguiente propuesta. No sé si, bueno, en este caso ustedes están de acuerdo. Inge, Dígame. que estaba viendo ahí los ejercicios, pero un poco ya a partir de los case, ya un poco como que ya me perdí. Ya. ¿Qué parte más o menos explico? Desde la serie par y serie impar. O sea, cuándo saber cuándo es par e impar. ¿A cuándo es un número par? Bueno, hay una fórmula que les he dicho aquí en el cuaderno os he explicado. Para generar números pares nos dan fórmulas. Esta es la fórmula que van a encontrar hasta en internet. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula para pares. Y esto nos dan para impares. Así, estos dos. Entonces, ¿cómo genero un número par? El 2 multiplicado por n. N va a ir de 1 a m. Si n vale 1, vas a multiplicar 2 por 1 a 2. Si vale 2, 2 por 2, 4. Si vale 3, así. Entonces, este n tiene que ir variando, ¿sí? De 1 en 1 y se va a ir generando los pares. En cambio, los impares es menos 1. ¿Qué implica? Si n es 1, pues es 2, 1 por 2, 2 menos 1, 1. Si n vale 2, 2 por 2, 4 menos 1, 3, así. Mediante estas dos fórmulas hemos hecho para los pares impares. Entonces, bueno, en este caso hemos creado prácticamente un menú donde en cada caso hemos mandado a un subproceso acá para que genere pares. En el 2 a un subproceso para que genere los impares. ¿Ya? Entonces luego hemos ido y hemos creado para cada uno de ellos, ¿no? En este caso para los pares. Entonces, lo primero que tengo que decir para los pares es cuántos términos quiero ver en la pantalla. ¿Ya? Ese n dice cuántos. Si yo le digo 4, me va a mostrar hasta el 8. Si yo le digo 5, hasta el 10. Si yo le digo 6, así. Entonces, estamos pidiendo un valor n para decir cuántos términos de esta serie quiero. ¿Ya? Entonces, eso va ahí justamente. N. Y una variable par donde se va a generar pares. Entonces, ahí es donde decimos cantidad de términos n. ¿Cuántos términos? Entonces, la cantidad establecemos con un bucle, prácticamente. Un bucle que va a ir de 1 hasta n con incrementos de 1, mediante el for. Generamos acá la variable par, que es mediante esa fórmula, que sería 2 multiplicado por n. Ese n que nos dice en la fórmula es un contador que se incrementa de 1 en 1. Y bueno, yo estoy aprovechando este contador porque este contador va de 1 en 1 también. 1, 2, 3, 4, así. Por eso estoy diciendo multiplicado por c. Hace un momento les había explicado. Podría haberme creado una variable t, empezar en 1 y aquí la variable t incrementar. Pero aquí hay alguien que pues hace ese mismo error. Entonces, por eso es que multiplico por c y con esto se generan los pares. Y va a mostrar la cantidad de términos. Y para los impares es el mismo criterio, solamente que la fórmula, pues aplico en base a la fórmula que hemos visto en cuaderno, 2 por n menos 1. Pero ese n estamos reemplazando por esta variable c que va 1, 2, ¿no? Entonces, si es 1, va a ser 2 menos 1, 1. Si va a ser 2, va a ser 4 menos 1, 3. Así. Y va a generar los impares y estoy mostrando el impar. Entonces, estamos haciendo subprocesos para generar series pares y series impares. Eso es. ¿Alguna pregunta? Ahora sí entendí. Muy bien. Lisa, esta parte de la serie sería más 5, ¿verdad? A lo que estoy viendo, o ¿En de dónde? otra manera.
¿En cuál? En las series Sí, 2 y 7. sí, en este caso. Más 5 sería, ¿verdad? Ya eh, que se empieza de 2 sería más, y así sucesivamente. ¿Para cuál de ellos? Algo que he visto en el Word. Ahí en el Word, por ejemplo, ¿cuál? Aquí, esta serie, ¿no? De esta. Sí, Ya, sí, sería más 5. claro, en este caso, si es 1, Ya. aquí es aquí, está mal, uno solo es aquí, así. Si es 1, es un A. Si es 3, son 3 A. Si es 5, son 5 A, así. ¿Ya? Entonces yo le estaba preguntando cómo generan esto, ¿no? ¿Cómo generaría? Bueno, primero hasta ahí pregunto si es que hay alguna consulta de esto. Primero, del manejo, de la generación del menú y del manejo de subprocesos, en este caso para generar varias tareas, en este caso generando un menú de series, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, lo que quería proponerles es, bueno, lo siguiente, eso va a depender mucho de ustedes. Ya el examen, yo quería establecer el día viernes, pero el día de mañana sería un repaso más de todo lo que se va a establecer para el examen o repasar parte de esto también, ¿no? Se puede repasar parte de esto. Sí, por favor. Entonces, Sí, estaría bien, estoy de acuerdo. el día de mañana Sí, yo también estoy de acuerdo sería una porque clase normal, obviamente aplicando otros menús, aplicando, eh, y en este caso, otros ejemplos. Ahí, por ejemplo, puedo utilizar otros problemas, ¿no? Bueno, generando sus procesos también. Ahora, el día viernes, bueno, damos igual, como la otra vez, ¿no? Les lanzo el examen y bueno, lo que sí, por favor, no se olviden de entregar. Ahora ya no, la otra vez les he llamado, por favor, entregar, no, ya no. Ahora ya es responsabilidad de ustedes, ya, de entregar el examen, de que su drive esté habilitado, ya. Ya no nos responsabilizamos de eso, de que esté su drive listo, todo eso, por favor, nada más. Ya estén. Por eso les digo el día de mañana, inclusive no nos podemos quedar hasta las 10 y podemos estar hasta las 9:30 nomás, ¿ya? Y bueno, dejarles para que repasen ustedes. Ahora que no sé qué opinión tienen. ¿Está bien? No sé si está bien, ustedes me dicen, jóvenes. No, está bien, está bien. Está bien, Inge. para Muy bien, entonces mañana es una clase normal, va a ayudar mucho. sí, de repaso y de preguntas que tengan, ya, elementos que van complementando a lo que hemos avanzado. Bien, entonces, porque hay muchas series, por si acaso, hay varias series. Yo, por ejemplo, bueno, por ahí había preparado varias series eh, para generar, ¿no? Entre una de ellas es esta, la que hay en la práctica. Luego alguien que vaya pensando cómo generaríamos los múltiplos también, esto de acá. Esto también nos falta, que es el número 3. Por ejemplo, lo que yo hago, les digo, me hacen su examen con menú, les digo. La pregunta 1 en el 1, la pregunta 2 en el 2, la pregunta 3 en el 3, así. Y en uno solo me entregan su examen. Entonces, cuando yo entre en la 1, tiene que estar la pregunta 1, así.
porque se puede hacer eso. En el 1, el problema 1. En el 2, el problema 2, así, ¿no? Mediante subproceso. En cada subproceso haces la respuesta de cada pregunta. Ahora sí, ¿quién me da la idea de esto? Porque esto es lo que tienen ustedes. Esto es lo que tienen. Otra serie, por ejemplo, que se da, creo que está en el texto también es esto. Ahí voy a hacer la otra serie, ¿no? Esto. ¿Cómo genero esa serie? Por ejemplo. Bueno, los responsos posibles, ¿no? Generar esa serie, ¿no? ¿No? ¿Quién me da la idea? Dice, para la primera serie con las letras A, Ujú. habría que utilizar otro for para que así, según la cantidad de, bueno, según el número que ya le toque en la serie, me vaya imprimiendo la cantidad de As. Muy bien. Entonces, a esto consideraríamos, voy a cambiar así, un término, ¿no ves? Esto sería, aquí los términos serían de esta manera, como dice su compañero. Aquí sería el segundo término, entonces, y este sería así. Cuando se tiene este tipo de serie, así se toman los términos. ¿Por qué? Porque como dice, genero el 1, se genera 1, un A. Hago el 3, 3 As. Entonces, los términos están agrupados de esa manera, ¿ya? Que, porque va a depender, como dice su compañero, del número que se genere, se repiten los As. Muy bien, vamos a hacer eso. ¿Ya? Ese número. Por si acaso aquí, ahora les voy a pasar. ¿Ya? Les voy a pasar, pero esta es la opción 4. ¿Ya? Es la opción 4. Entonces, vamos a venir aquí la opción 4 y vamos a decir serie, ya no va a ser impares, ¿no? Vamos a decir serie, le diremos así, ya. Es un nombre que tú le das por si acaso, tú le das el nombre que representa. Entonces aquí le voy a decir control C y tiene que ser el mismo nombre. El 3 es de, por si acaso el 3 está pendiente. Ya, ustedes por favor para mañana, ¿cómo harían? Necesito que razonen también ustedes, ¿ya? Entonces digo void, así se genera, void y el nombre que le da, ¿ya? Y empieza con una llave y termina. Ahí sí que tienen que tener mucho cuidado de no perder la llave. Entonces, los términos, pues así vamos a considerar. Ya, si es uno, uno. Si es entonces cantidad de términos, ahí voy considerando. Igualito voy a pedir que en nuestro, que en nuestras otras series, igualito que en estas series, cantidad de términos, en este caso de la serie, ¿no? Es bien similar, pero en este caso, como su compañero dice, vamos a necesitar de un otro forma. Entonces, cantidad de la serie, y aquí voy a colocarle la serie, ¿ya? Entonces, de esta serie le estoy diciendo, ¿ah? Y ahí voy a colocar, que me diga de la serie, A, 3, 1, 2, 3,
Y bueno, y luego tenemos puntos suspensivos más, porque para que establezcamos, ¿no? De esa serie estoy pidiendo, ¿no? Cantidad de términos de la serie y que me diga todo ese elemento. Entonces vamos a pedir un valor enésimo por términos. Si yo digo 2, va a ser el 1 y el 3 y va a generar A. Ya, entonces ahora sí trabajo contigo. El impar nos va a servir, ¿no? Porque vamos a generar valores impares. Hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, como es un impar, si vemos el 1, el 3 es un impar y pues tiene que mostrarnos prácticamente el término y luego generarse, en este caso, sí, si gustan, podemos mostrar con comitas también, si gustan, separado de comas, si quisiéramos, acá tendríamos que decir, en vez de colocarle, como se dice, T, para que no se vea, podemos hacerle así, aquí le decimos entre comillitas y la comita, nada más, podemos decirle que se separe con comita, perfecto. Ahora sí, hasta ahí he generado el número impar. Ahora, ¿qué necesito? Ahora sí, tú me guías. Ya tengo el impar, ¿verdad? Ya tengo el número, el 1 tengo. Ahora tengo que hacer que se imprima el A. Cuando se genere 3, el 3A. Así. Ahora sí, hasta ahí ya tengo el impar. Ahí habría que utilizar un for. Otro for, perfecto. Un for, ya que digamos se llame I, vamos a decir un entero I, va a ir de 1, ¿hasta qué número va a ir? Tiene que ser menor o igual a lo que es impar. Exacto, entonces va a ser menor o igual hasta, si en este caso impar es 1, va a ir de 1 a 1 y me va a mostrar, ¿verdad? Perfecto, entonces va a ir hasta impar, por ejemplo, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, en este caso la variable se va a incrementar, ¿no? Perfecto. Y ahí simplemente le digo code, así. Establecemos, ¿no? Code, y que como va a ir de 1 en 1, entonces que imprima una A. Entonces que imprima la A. Ahí estamos. Y ahí podemos ya establecer prácticamente con su comita también. Que imprima la A con su comita. Ya, luego, entonces, ¿qué pasa? Si es 1, en este caso, si el impar me va a dar 1, va a ir de 1 a 1. Va a imprimir una sola vez A. Próximo, va a generar el 3, por ejemplo. Entonces, me va a mostrar el 3 y el bucle va a ir de 1 hasta 3. 3 veces va a mostrar A. 3 veces. Próximo, 5. Si es que decimos con 5, en este caso 3 términos, va a decir 5. El bucle va a ir de 1 hasta 5 y 5 veces 21. Para este tipo de serie requerimos 2 bucles. 2. Un interno encargado de acuerdo al valor que se genere, en este caso de los impares, se repita también la cantidad de veces en ese caso, ese valor de esa variable. ¿Ya? Entonces, en este caso sí se requiere. Entonces, ahí vamos a ir. Punto y coma, siempre se me da. Puntito y punto. Ahí estamos. Ya. Eso es el 4, ahí está, ¿no? Número 4. Número 4. Entonces, cantidad de términos. Entonces, yo le digo 5, que vaya uno de estos 5. Le digo, en este caso, ¿cuántos términos? ¿No? Si le digo 5, me va a dar 1, 3, 5, 7, 9. Yo le diré 4, para que no sea muy grande y se pueda ver en la pantalla. Ahí está, ¿no? 1, A. Cuando es 3, 3 A. Cuando es 5, 5 A. Cuando es 7, son 7 A. ¿Cuánto le he dicho? 4. Ahí van los 4. 1, 2,
3 y 4 tercios, ¿no? Eso se refiere. Ese tipo de serie se va estableciendo con dos bucles, prácticamente, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí preguntas, jóvenes. Y bueno, y ahí estaríamos viendo algunos ejemplos. Les voy a mandar el cuaderno con algunas series que estoy colocando ahí. Que vayan repasando, ¿no? Vayan repasando. Pero aunque ya tienen práctica de todos modos. Ahora sí les puedo decir que hagan esa práctica porque ahí está ya series. Entonces, mientras no lleve, pues les digo, no hagan todavía. Pero ahora ya pueden llevar series, ya podemos hacer esa parte de las prácticas. ¿Alguna pregunta? Quedamos aquí. Ya, bueno, si no hay mañana cualquier duda, podemos establecer prácticamente en todo lo que ustedes vayan a requerir, ¿no? ¿Alguna consulta? Sí, estoy tomando en cuenta, Leslie, estoy tomando en cuenta tu participación. Me están avisando quiénes desde inicio me dijeron que no. Dice, Dígame. de la última práctica, ¿qué ejercicios habría que hacer? Bueno, ¿cuántos teníamos? No sé, creo que no son muchos de la última. Porque de la serie son 20. Practiquen. Bien interesante son las Ya. series. Sí, practiquen. De los otros sí ya les practiquen. Pero eso lo pondríamos en un solo menú. No, pueden hacer individual, pero bueno, vayan a practicar con menú. Yo eso les digo. Mejor si me hacen toda la serie con menú. Y practican más bien. Ya listo. Con menú y subprocesos más bien. Se va a ver Sí. más elegante su práctica en uno solo todo esa práctica. Practiquen menús y subprocesos que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Para mañana yo voy a hacer otros ejercicios que impliquen menú y subprocesos también. Y si no hay ninguna pregunta, bueno, que tengan buena noche. Bueno, se cuidan bastante. Ya estamos estableciendo prácticamente ya todos. Y bueno, para mañana cualquier consulta, jóvenes. Estoy recibiendo. Está bien, gracias. No se preocupen, estoy recibiendo. Mañana, Lisa. Hasta mañana, jóvenes. Que les vaya muy bien. Que les vaya